Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a dejar dos videos combinados. Uno es la lectura de un trabajo en la jornada de apertura del 2018, donde presento un artículo que se llama Futuro de las neurociencias, avances para el psicoanálisis. Lo leo completo, íntegro. Luego, en un Facebook Live de Apola, hice un comentario sobre ese texto, 2 años después de haberlo escrito, donde, hago un comentario del texto que yo escribí para aquel entonces, con lo cual, tal vez tenga algo de interés porque hago una relectura del texto que yo mismo escribí, dando cuenta de alguna manera de la distancia que uno puede encontrar en lo que uno mismo escribió, por lo tanto preguntarse si lo que escribió efectivamente fue pensado por uno. Bueno, sin más vueltas, les dejo el video, los dos videos, y espero que les guste. Si les interesa el tema, neurociencias y psicoanálisis, este es un video en el cual trabajo esos temas. Bueno, que lo disfruten. Hasta luego. Muchas gracias, Silvana. A continuación, Ramiro Fernández va a hablarles sobre el futuro de las neurociencias, progreso hacia el psicoanálisis. Hola. ¿Pasás eso? ¿Bien? Sí. Hola. Bueno. Dos cosas primero. Buenas tardes. Dos cosas. El trabajo que les voy a leer en gran parte es producto de lo que investigué durante el año y presenté en apertura. Y segundo, mientras estaba terminándolo a mediados de noviembre, surge en los medios la noticia que todos conocen seguro, de la intención de producir un cambio en la ley de salud mental. Así que ya que estaba escribiéndolo justo de trabajo y bien a cuento completamente de esa noticia, hice un pie de página, después cuando se llega a publicar tal vez lo puedan leer, pero básicamente, para resumirlo, comento brevemente eso que estuvo pasando y que efectivamente todavía no se llegó a ninguna conclusión sobre eso. Y la nota culmina que dejo asentada la siguiente: mientras escribo este párrafo, el futuro de dicha medida, es incierto aún. Pero pase lo que pase con ella, quedará escrito en este trabajo como recuerdo y marco desde el cual espero que su contenido adquiera mayor relevancia. El contenido del trabajo. Así que se lo voy a leer. Justo empiezo hablando sobre Lácatos. Ya me introdujo un poco Silvana. Se llama Futuro de las neurociencias, progreso hacia el psicoanálisis. Comencemos considerando el terreno propuesto por Lácatos para pensar el movimiento de la ciencia en términos de programa de investigación desde la disciplina que se ha dado en llamar filosofía histórica de la ciencia. Partamos de ahí. Este pensador presenta a mediados del siglo XX una concepción de la dinámica de la ciencia que denomina falsacionismo sofisticado, y en la cual busca superar la propuesta del falsacionismo popperiano. Si bien esta propuesta sufrió el embate de fuertes críticas, con diversos resultados, su núcleo conceptual conserva una potencia explicativa para nada desdeñable. Lácatos plantea que la ciencia progresa a través de las contiendas que se producen entre los llamados programas de investigación científica.
Estos son conjuntos de teorías articulados entre sí que se organizan en torno a un núcleo conceptual llamado núcleo firme, que es sostenido a partir del consenso entre científicos que parten de considerarlo irrefutable. Dicho núcleo se halla resguardado por un cinturón protector de hipótesis auxiliares que sí pueden ser modificadas de acuerdo a las anomalías que vayan surgiendo y con la finalidad de que el núcleo firme no sea falsado. Cada una de las teorías que conforman un programa comparten el núcleo firme, y tanto como constituyen un cinturón protector de este, poseen a su vez su propio cinturón protector maleable, flexible, y cuyas modificaciones pueden producir una teoría nueva, superadora de la anterior, en tanto contendrá el material refutado más un plus de material nuevo, manteniendo intacto el núcleo firme y produciendo así un avance en el conocimiento científico. Esta teoría de la ciencia de Lakatos es presentada en relación al falsacionismo de Popper, como recién les comentaba, remediando varios de sus errores y pintando un escenario para el desarrollo y movimiento de la ciencia inserto en el medio social, atravesado por contiendas, rivalidades y luchas de intereses. Juego científico que compite por explicar hechos, producir realidades, defender posicionamientos éticos. Podemos decir que explica de forma más amplia el movimiento de las ideas en el marco de la ciencia. Uno de los aspectos importantes del planteo de Lakatos es la consideración del tiempo como necesario para sopesar el éxito de un programa sobre otro, ya que estos grandes movimientos siempre se miden en retrospectiva. Un programa puede quedar en una fase degenerativa o de estancamiento mientras otro adquiere fuerza y se desarrolla. Pero esto puede modificarse y un programa puede revertir su situación produciendo una modificación creativa en sus teorías, recuperando protagonismo y consenso mayoritario y por lo tanto ganando espacio para su ejercicio, hacer para prevalecer sus puntos de vista y sus consecuencias. El falsacionismo de Lakatos habilita a pensar que los científicos y profesionales que manipulan determinadas teorías no siempre son conscientes de estar haciéndolo inscriptos en un programa de investigación. Muchos profesionales trabajan desde teorías que pertenecen o son tributarias del determinado núcleo firme de un programa de investigación sin saberlo, lo que se ha tornado particularmente visible con el auge actual de las neurociencias, ya que cualquiera puede comprobar simplemente, al escuchar tanto el discurso común como los desarrollos científicos, cómo se ha instalado el lenguaje del lo cerebral. Se trata de un impulso renovado que la invención de las tecnologías de las imágenes, el tomógrafo y la resonancia magnética, produjo al permitir ver la activación cerebral en tiempo real, impulsando el resurgimiento de las teorías que se apoyan en la concepción de la mente radicada en y debilitaria del funcionamiento cerebral. Si bien la primera explicación científica conocida que relaciona la conciencia con el cerebro remonta a Hipócrates en el siglo V a.C., podemos decir que el auge actual de las neurociencias, apoyadas en esa misma hipótesis, es de un alcance de proporciones enormes y nunca antes vista, y ha dado lugar a muchísimas nuevas disciplinas y al desarrollo de otras ya existentes que se encontraban detenidas dentro del programa neurocientífico. Vamos a citar algunas. En tres grupos de disciplinas que se desarrollaron o aparecieron a partir de este auge de la neurociencia. El primer grupo
Citemos un primer grupo dentro de la ciencia, el cual está conformado por disciplinas que no tienen en cuenta lo conductual como variable de estudio. Estas son la neurobiología, la neurología, la neuroanatomía, la neurofarmacología y la neuroendocrinología. Disciplinas que en general hasta ahora no avanzaban, no tendían a avanzar sobre lo subjetivo, sobre el terreno de lo subjetivo. Después tenemos un segundo grupo. Un segundo grupo de disciplinas, neuro, lo conforman las que sí correlacionan y se interesan por lo conductual, ¿sí? Estas han recibido un empuje renovado como explicación de lo subjetivo y son la psicobiología, la psicofisiología, la psicoendocrinología, la neuropsicología, las neurociencias cognitivas en general y la neurología de la conducta, entre otras. Algunas de estas disciplinas avanzaron hacia la subjetividad y otras surgieron en ese afán, realizando un peligroso aplicacionismo de los hallazgos y conceptos biológicos al campo de la subjetividad y por ende al campo de la salud mental. Ahora el tercer grupo. Por otro lado, podemos observar el impacto del programa Neuro en prácticas no científicas o alternativas, de las más variadas, que conforman nuestro tercer grupo, y que en su nombre llevan el prefijo neuro o bio. Neuro o bio. Por ejemplo, la biodecodificación, la bioenergética, la neuroacupuntura, la bioneuroemoción aplicada, la biosanación neuroemocional, etc. Podemos seguir en este listado. Incluso prácticas como la oratoria ha sido tomada por lo neuro, se promociona, si lo buscan, verán, como neurooratoria. Luego de, la ya conocida programación neurolingüística, hasta llegar al neuromarketing y, por último, las neuroventas. Sí. Vamos a incluir en este tercer grupo, vamos a incluir a los neurocientíficos multidifundidos por todos los canales de comunicación masiva y a la divulgación en formato de libro para leer en el verano, que fusionando con la autoayuda, que Gustosa apoya firmes sus postulados individualistas en lo cerebral, haciendo uso de insumos de tinte orientalista y un uso desprolijo de la física cuántica. Tal vez el desarrollo de este tercer grupo pueda leerse como índice de que las ideas del segundo grupo, el orientado a lo conductual, han impactado lo suficiente en la opinión masiva y por lo tanto producido un terreno fértil para dar un paso más, tal como sucede actualmente en Argentina en cuanto a la ley de salud mental. Es decir, cuando ya aparece toda esta maraña de disciplinas, se puede leer como el índice, ok, se puede dar un paso más. Y derribarse, por ejemplo, intentar derribar la ley de salud mental. Bien. Pero este reciente desarrollo del programa Neuro no solo fue posible por la creación de la tecnología de las imágenes, ¿verdad?, utilizadas de esa manera, sino que para que eso prenda es necesario un caldo de cultivo que no es otro que el que ofrece la tendencia general del pensamiento moderno, inscripto en un materialismo ingenuo que determina una concepción biologicista del ser humano, entendido como un ser individual que encierra su humanidad en la cavidad craneana. La energía, entendida como lo que inviste a la sustancia, es equiparada al pensamiento, un tanto observable en la sinapsis cerebral. Aún cuando este tipo de observaciones, es decir, el pensamiento en la sinapsis, se convierten en una brújula giratoria
cuando se trata de la función memoria, en la que los neurocientíficos no consiguen hacer bien. Por otro lado, la concepción cerebrocéntrica, que permite entender las enfermedades mentales como producto de diferencias estructurales en el cerebro y tratables con fármacos, dispensa además de la vergüenza y la culpa que surgen de entender dichas enfermedades como causas o efecto de lo que haya hecho o vivido el padeciente o sus padres, lo que solo es posible en el terreno de una ontología que considera que el ser es y el ser y el no ser no es, combinado con la responsabilidad subjetiva, situación diagnosticada por Lacan con su vergüenzontología. De vuelta al párrafo. El hecho de considerar a las enfermedades mentales como producto del cerebro dispensa de la vergüenza que produce el hecho de que el enfermo, el paciente o sus padres hayan hecho o dejado de hacer algo. Vergüenzontología. Bien. Pero no debemos perder de vista que todas estas concepciones son el producto de un entramado de teorías que delimitan una forma de comprender el mundo, y no será útil recordar que las teorías científicas siempre conllevan un límite en su alcance, un imposible lógico que se desprende de sus argumentos. A este nivel, el valor que introduce Lacan con la creación del objeto A es el de poner en evidencia que la pretensión de suturar este imposible, aún a riesgo de llegar a costos muy altos, termina desembocando moebianamente en develar dicho imposible, ya sea sutilmente, como quien muestra el ángulo de su naipe, o descarnadamente, como quieran ustedes imaginárselo. Entonces, en lo que sigue les voy a presentar algunas citas de neurocientíficos y de profesionales inscritos en las neurociencias que, sin dejar de lado la teoría del cerebro, y esta es la tesis del trabajo, comienzan a distanciarse y a mostrar resquebrajamientos que iluminan la posibilidad de que sus desarrollos, con el tiempo necesario, fortalezcan el psicoanálisis directa o indirectamente. Es decir, que desarrollos neurocientíficos, en su misma pretensión de progreso hacia la explicación íntegra de los fenómenos humanos apoyados en el cerebro, al invadir el espacio de lo subjetivo, en tanto es un paso filosófica y epistemológicamente cuestionable, comiencen, como un mensaje que llega invertido del otro, a mostrar sus grietas. Bueno, voy a leerle algunas citas, algunos comentarios, ideas. Vamos a comenzar con algunas ideas y citas de Douglas, de Hofstadter, de su libro Yo soy un extraño bucle. En este grueso volumen, Hofstadter cita a un neurólogo, el neurólogo se llama Roger Sperry, que premio Nobel de Fisiología en el 81. Premio Nobel, por su trabajo sobre la función de los hemisferios cerebrales. De un lado lo lógico, de otro lado lo emocional, eso lo trabajó Roger Sperry. Cito a Roger Sperry. En el modelo de cerebro que propongo, la potencia causal de una idea o de un ideal resulta tan real como el de una molécula, una célula o un impulso nervioso. Como pueden ver, se trata de un neurocientífico postulando que una idea o un ideal son tan potentes en sus efectos como puede serlo una molécula. Lo que puede entenderse como la eficacia del significante, tranquilamente. Continuamos. Otra cita pequeña de Perry dice así: las ideas causan ideas y hacen que evolucionen nuevas ideas.
que interaccionan entre sí con fuerza mental en el mismo cerebro, en cerebros vecinos, y gracias a las comunicaciones en cerebros lejanos y desconocidos. Fíjense que si bien Roger Perry se mantiene aferrado al sustrato, sus argumentos parecen que tienden a desprenderse lentamente, casi sin que él lo pueda controlar, y como confirmación de lo que propone. Que las ideas adquieren un funcionamiento que se desprende del cerebro y por lo tanto pueden impactar en otros cerebros a distancia, y tanto como puede hacerlo una molécula o un impulso nervioso. Una más. Ahora voy a leerles una de Hofstadter que presenta un ejemplo de esto que estoy diciendo muy ilustrativo. Lo recorté bastante. Este es un ejemplo de Hofstadter. Miren lo que dice. Ya voy terminando, ¿verdad? Dice así: si lanzamos al aire una moneda de $0,25 1.000.000 de veces seguidas, obtendremos con seguridad un número de caras muy próximo a 500.000. Si lanzamos un penique, otra moneda, el resultado va a ser el mismo. Y aunque embadurnemos la moneda con manteca antes de cada lanzamiento o la golpeemos con un bat de béisbol, ninguno de esos cambios tendrá efecto sobre el hecho de que al cabo de 1.000.000 de lanzamientos obtendremos 500.000 caras con un 1% de desvío. Ese resultado estadístico de alto nivel es robusto e invariante frente a los detalles del sustrato y las leyes microscópicas que gobiernan los lanzamientos. El resultado de alto nivel se encuentra aislado y es un hecho por sí mismo y a su nivel. Bueno. Otra cosa que dice, miren cómo dice, decir que el estudio del cerebro se limita al de entes físicos, equivale a afirmar que la crítica literaria debe centrar su atención en el papel y la encuadernación, en la tinta y en su título. Y así sucesivamente. Bueno. Estamos en el tiempo. ¿Estamos en tiempo? Bueno, queda una carilla, ahí vamos. ¿De saltear algo? ¿Alguna cita? Voy a pasar directamente al último autor, que es Daniel Siegel, es un autor médico, profesor de clínica psiquiátrica estadounidense, muy conocido por sus trabajos actualmente. Y Siegel lo que hace es trabajar el concepto de mente, ¿sí? Entendida como todo lo relacionado con la experiencia subjetiva de estar vivo. Ahí donde aquellos que otros llamaron esencia, núcleo, alma o espíritu, Siegel le llama mente, ¿sí? Trabaja con ese concepto. Fíjense lo que hace Siegel. Lo voy a leer. Rescata los desarrollos de autores de la talla de Vygotsky, Brunner y Bergson, que conciben a la mente como algo relacional. La mente entendida como el producto de nuestras interacciones con los otros. Por lo tanto, si bien parte de concebir la mente como función neural, el primer paso que da consiste en agregar la concepción de la mente como función social. Por medio de cuidadosos razonamientos y un meticuloso trabajo teórico, propone un conjunto de reflexiones que lo llevan a considerar a lo neural y lo social como dos aspectos de un mismo sistema. Luego realiza la siguiente maniobra. Fíjense lo que hace. Primero toma lo cerebral, ¿sí? Tal como es planteado en la visión hegemónica, y lo ubica como parte del sistema nervioso. Y luego desde el sistema nervioso lo lleva al cuerpo. Lo lleva hasta el cuerpo, pasando de lo cerebral a lo corpóreo y ampliando lo que de la mente es cerebral para considerarlo corpóreo. Eso primero. Después toma la parte relacional de la mente, ¿sí? Lo extracorpóreo, lo necesario de lo relacional para la constitución y desarrollo de la mente, ¿sí? Y ubica esta parte indispensable de la mente a un mismo nivel que lo corpóreo.
Entonces, luego de esta maniobra de equiparación, o sea, lo que hace es equiparar lo corpóreo, donde está incluido el cerebro, y lo relacional. Conecta lo relacional y lo corpóreo por medio de un flujo continuo de ida y vuelta, que los unifica a estos dos elementos, digamos, de la mente, parcializando entonces la barrera dentro-fuera. Dicho flujo continuo está compuesto, según Siegel, nada menos que por energía e información. Es decir, llega a concebir a la mente como un sistema complejo en el que un flujo constante de energía e información interconecta lo corpóreo y lo relacional, entendidos estos dos como lados de una superficie en la que el esquema dentro-fuera queda inoperante. Como pueden ver, la propuesta de Siegel avanza hacia lugares de ruptura del discurso hegemónico, tanto como lo ya mencionado Hofstadter y tantos otros, que permiten sostener lo propuesto en el título de este trabajo, ya que si bien son propuestas que mantienen el orden del sistema y que pueden leerse como rotaciones parciales de un mismo tema, preparan el terreno para que con un solo movimiento más el porvenir del discurso psicoanalítico produzca sus efectos. Hoy voy a comentar el artículo de la revista, El Rey está desnudo. Un artículo del 2017, ¿sí? Un artículo que publiqué para la revista número 12. Se llama Futuro de las neurociencias, aportes para el psicoanálisis. Es interesante, la verdad, de ser leído después de algún tiempo, unos años después. Puedes casi hacer un análisis de alguien de un texto escrito por otra persona. Más cuando se trata de estos 3 años que, bueno, en los que pasaron, la verdad, muchas cosas, ¿no? Si alguno estuvo en la presentación mía del jueves pasado, bueno, un poco mencionaba eso, de todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Desde hace un tiempo reciente ahora. Muy bien. Y este es un texto, está bueno, es interesante. Es un comentario de texto que voy a hacer. Se llama Futuro de las neurociencias, aportes para el psicoanálisis. Es interesante de ser leído porque desde este momento yo puedo hacer un comentario sobre cómo articulé, cómo vi, cómo entendí lo que quise poner y lo que puse en ese artículo. Porque básicamente se trata de una articulación, un trabajo sobre las neurociencias y el psicoanálisis, ¿verdad? Es un comentario sobre eso, es una suerte de diagnóstico de una arista, de un pliegue, de una pequeña articulación de las tantas posibles entre neurociencias y psicoanálisis. Hoy tal vez lo vea con un poco más de claridad esta articulación que planteé. Hoy la haría de otra manera, por supuesto. Y antes que nada les quería mencionar, no sé si vieron, en el título pongo una nota al pie. Es interesante porque la verdad me había olvidado completamente de que había puesto esta nota. Y bueno, vale leerla porque es una mención histórica de lo que estaba transcurriendo ese año, que bueno, no está de más recordarlo. Lo voy a leer. Dice así: mientras me encontraba escribiendo este trabajo para mediados de noviembre del 2017, una noticia conmocionó el campo de la salud mental en Argentina.
Desde la nueva administración de gobierno, estábamos en pleno gobierno de la administración anterior, del macrismo, de Macri, el presidente Macri. Desde la nueva administración de gobierno se iba a modificar por decreto presidencial la ley de salud mental, la 26657, que es una ley que se sancionó en el 2010 con un consenso amplio, ¿no?, de todos, de muchos sectores de la sociedad, que era una ley de salud mental destacada a nivel mundial por su orientación hacia los derechos humanos. Entonces pongo, el cambio que proponían instaurar apuntaba a producir un retroceso hacia una concepción biologicista de la salud mental. Bueno, llegado el caso, ante la pandemia acá en este momento, la salud mental casi no se tuvo en cuenta. La concepción biologicista también está instaurada, pero bueno. En ese momento, digamos, era bien específico, bien focalizado en retrotraer la concepción de la salud mental hacia una concepción biologicista. Tutelar, en tanto la persona diagnosticada pierde sus derechos y donde la figura del médico y las evidencias científicas comprobables, entendidas desde una concepción materialista y propia de una ciencia del siglo XVIII, adquieren el poder de decidir una terapéutica farmacológica y de encierro, incluso, sin recibir objeción de nadie. Mientras escribo este párrafo, el futuro sobre dicha medida es incierto aún. Mientras escribo este párrafo, el futuro sobre dicha medida es incierto aún, pero pase lo que pase con ella, quedará escrito en este trabajo como recuerdo y marco, desde el cual espero que su contenido adquiera mayor relevancia. Bueno, como pueden ver, nada, hice una pequeña mención histórica en ese momento que ponía sobre el título. El trabajo versa básicamente sobre, bueno, pretendo explicar lo que dice el título, Futuro de las neurociencias, aportes para el psicoanálisis. Comienzo el trabajo haciendo una introducción, un recorrido breve sobre la teoría de los programas de investigación de Lakatos, ya que es una teoría que sirve para pensar el movimiento de la ciencia en términos de programa de investigación, ¿verdad? Bueno, acá digo que su núcleo conceptual conserva una potencia explicativa para nada desdeñable. Lakatos plantea que la ciencia progresa a través de las contiendas que se producen entre los programas de investigación, los que son conjuntos de teorías articulados entre sí y que se organizan en torno a un núcleo central. Esto lo tomaba y lo utilizaba para dar cuenta del paradigma neurocientífico, el paradigma que llamo neuro, este aspecto, ¿no?, del paradigma neurocientífico, tal como lo describe Lakatos, esto del cinturón protector formado por conjuntos de teorías entrelazadas, que se ve con claridad en el paradigma neurocientífico tal como lo podemos ver operando en este momento, en la actualidad. Por eso tomaba esta referencia, ¿no? Para dar cuenta de eso, del conjunto de distintas teorías operando en una misma dirección. Bueno, hago una descripción acá de esto de Lakatos y paso a trabajar con el programa de la neurociencia. El programa, le llamo programa neurocientífico, sería más adecuado nombrarlo como paradigma, pero bueno, enfocado desde el punto de vista de Lakatos, se lo puede entender como programa por esto que les digo, ¿no? Por lo que se ve con claridad el conjunto de teorías entrelazadas. Acá menciono que se impone el lenguaje de lo cerebral, lo neuro, digamos, se impone de una manera exponencial en el presente, digamos, hay un progreso importante, un desarrollo enorme sobre todo lo que va con el prefijo neuro delante, ¿verdad? Y acá indico algo que, bueno, es material que ya es conocido en general, que la explosión, el estallido, el desarrollo
vertiginoso del programa, del paradigma neurocientífico, de las neurociencias, que en realidad responden a una contienda que se arrastra desde el pasado lejano. Eh, Recibe un impulso renovado a partir de la invención bastante reciente en la historia de la tecnología de las imágenes, el tomógrafo y la resonancia magnética, ¿no? Porque esto produjo estos inventos, estos avances en la ciencia, esta tecnología, eh, produjeron un impulso importante para poder trabajar sobre todo lo que es neurocientífico, porque permitieron ver el funcionamiento del cerebro en tiempo real, con lo cual produjo todo un resurgimiento, un reflorecimiento de las investigaciones neurocientíficas. Y a partir de eso, bueno, yo trabajo acá en el artículo que lo pueden encontrar en el tomo 12 de la revista El Rey está desnudo, ¿no? Que está online, elreyestadesnudo.com. Revista de un psicoanálisis por venir. Bueno, ubico los tres grupos que yo discrimino de disciplinas neurocientíficas. Un primer grupo dentro de la ciencia, orientado a lo conductual, que no tienen en cuenta lo conductual como variable de estudio, como la neurobiología, la neuroanatomía, la neurofarmacología, la neuroendocrinología, todo un conjunto de disciplinas que históricamente no tenían en cuenta lo conductual. Después un segundo grupo de disciplinas que sí tienen en cuenta lo conductual, que son la psicobiología, la psicofisiología, psicoendocrinología, fíjense que ya tienen el prefijo psico delante. Después las neurociencias cognitivas, bueno, y algunas otras. Y después el impacto del paradigma neurocientífico se observa en un conjunto de disciplinas o prácticas que ya salen de lo científico, del discurso científico, como ser, por ejemplo, las neuroventas, bueno, la biodecodificación bioenergética, la neuroacupuntura, la bioneuroemoción, bueno, la biosanación neuroemocional, y así hay la neurooratoria. Ustedes lo pueden ver eso por todos lados. Digamos, esa disciplina que sacan partido de la explosión del paradigma neurocientífico. Conformando libros de autoayuda neuro, ya en lenguaje neuro, digamos, ¿no? Digamos, es interesante ser visto cómo se prolifera hacia lugares que son del más llano de los sentidos comunes y por fuera del discurso científico, ¿no? Que eso le pasa a cualquier disciplina que está en auge. En los 70, como estaba el psicoanálisis, lo mismo pasaba. Digamos, ya el psicoanálisis se ramificaba hacia lugares que no eran psicoanálisis. Así que bueno, acá digo también, un paso más en la página 4, digo, pero este reciente desarrollo del programa Neuro no solo fue posible por la creación de la tecnología de las imágenes. Para que eso prenda es necesario un caldo de cultivo que no es otro que el que ofrece la tendencia general del pensamiento moderno inscripto en un materialismo ingenuo que determina una concepción biologicista del ser humano, entendido como ser individual, que encierran su humanidad en la cavidad craneana. Bueno, acá lo que estoy diciendo es que no es que el programa neuropsicológico o el paradigma neuro de la neurociencia se desarrolla no solamente por sí mismo, sino por el caldo de cultivo que le aporta determinadas corrientes de pensamiento en las que se inscribe occidental moderno, Occidente en la actualidad, digamos. Con lo cual es importante eso, ¿no? De determinarlo, porque sin una situación favorecedora no habría posibilidad de un desarrollo tal de
el paradigma neurocientífico. Entonces acá, en la página 5, introduzco la bisagra con la segunda parte del artículo, que digamos, es el punto álgido, el corazón del artículo, que se los voy a leer y lo comentamos, ¿no? Dice así: nos será útil recordar que las teorías científicas siempre conllevan un límite en su alcance, un imposible lógico que se desprende de sus argumentos. A este nivel, el valor que introduce Lacan con la creación del objeto A es el de poner en evidencia que la pretensión de suturar ese imposible, aún a riesgo de llegar a costos muy altos, termina desembocando moebianamente en develarlo, o en develar dicho imposible. Acá lo que noto ahora es que yo estoy trabajando con el sujeto de la ciencia. Básicamente, estoy trabajando con el sujeto de la ciencia. Ahora les aclaro un poco más esto. Miren el párrafo que sigue, que es la bisagra, ¿no?, del artículo. Digo así: en lo que sigue les presentaré algunas citas de neurocientíficos que, sin dejar de lado la teoría del cerebro, comienzan a distanciarse y a mostrar resquebrajamientos que iluminan la posibilidad de que sus desarrollos, con el tiempo necesario, fortalezcan al psicoanálisis, directa o indirectamente. Es decir, que desarrollos neurocientíficos, en su misma pretensión de progreso hacia la explicación íntegra de los fenómenos humanos apoyados en el cerebro, al invadir el espacio de lo subjetivo en tanto es un paso filosófica y epistemológicamente cuestionable, comiencen, como un mensaje que llega invertido desde el otro, a mostrar sus grietas. Bueno, lo que estoy diciendo acá es que en lo que sigue les presento, en el artículo presento, algunos pensadores que, inscriptos desde el programa de las neurociencias, empiezan a mostrar resquebrajamientos que iluminan la posibilidad de que esos desarrollos con el tiempo fortalezcan el psicoanálisis. Claro, en realidad lo que seleccioné, lo que encontré, son autores de las neurociencias o más actuales, de la psiquiatría y demás, que se encuentran con, digamos, con ese efecto antinómico que produce la pretensión de la ciencia, es decir, el sujeto de la ciencia, el efecto sujeto. Se topan estos pensadores con el efecto sujeto y lo que hacen es tomarlo y producir teorías en esa grieta, en esa apertura, ¿no? Lo que no quiere decir que después, al momento de llevar estas teorías a una práctica, por ejemplo en el caso de Siegel, que sí tiene clínica, el otro caso que presento de Hofstadter no hace clínica, es un pensador, que no trabaja en clínica, pero Siegel sí. Y lo que sucede con estas teorías es que después, incluso los términos de Hofstadter, lo que presenta Hofstadter, si alguien lo utiliza para aplicarlo en la clínica, en algún tipo de clínica, por más que sean teorías que trabajan con el producto del sujeto de la ciencia, al momento de llevarlo a la clínica, terminan suturando igual al sujeto, e imponiendo desde el discurso científico, sí, una sutura del sujeto. No trabaja con un sujeto en apertura. Acá traje para leerles. O sea, cuando habla, por ejemplo, Hofstadter, cuando habla, parece un psicoanalista. Sin embargo, bueno, después el producto de sus desarrollos, si alguien pretende utilizarlos, ya termina siendo suturante, porque es utilizado desde la psicología, la psiquiatría o la neurociencia, y dichas prácticas terminan suturando al sujeto. No trabajan con un sujeto en apertura como el psicoanálisis, en tanto se lo podemos pensar como inscripto dentro de las conjeturales, que justamente las conjeturales, las ciencias conjeturales, que es el grupo en el cual Lacan
inscribe al psicoanálisis son las prácticas que trabajan con un sujeto no suturado, calculable pero no suturado. Por eso acá digo en el artículo, en la página 5, que los desarrollos neurocientíficos, en su misma pretensión de progreso hacia la explicación íntegra de los fenómenos humanos, fíjense que ahí está la pretensión, esto lo puse sin saber lo que estaba poniendo, tal como lo estoy explicando ahora. La pretensión íntegra de los fenómenos humanos indefectiblemente va a presentar una falla, porque no son explicables íntegramente los fenómenos humanos, nunca. Ese es el efecto sujeto de la ciencia, ¿no? Digamos, ante determinada exigencia del saber científico, o sea, el saber debe tener determinados requisitos para ser considerado científico. Para que sean considerados científicos, un saber debe ser racional, tener racionalidad, debe ser formalizable, debe ser comunicable, debe haber una carencia de memoria, es decir, no importa el drama subjetivo articulado al que produce el conocimiento científico, debe haber una acumulación, debe ser acumulable ese saber. Y bueno, después partir de un acto de fe que, en fin, no vamos a detenernos a explicarlo. Pero bueno, esas son algunas de las características del saber para que sea considerado científico, y encuentran un efecto antinómico al tratar de sostener esos principios, encuentran un efecto antinómico completamente, algo que se escapa de las manos, que dan cuenta del sujeto de la ciencia, que es ese efecto de fisura, de imposibilidad, de no poder sostener el conocimiento con esas características. Y ante eso la ciencia, ¿qué hace? Sutura esa falla. Sutura la falla, con lo cual, bueno, tenemos resultados variables. Miren lo que les voy a leer, cómo se presenta Hofstadter, que es un libro, Yo soy un extraño bucle, de Douglas Hofstadter, que él trabaja acá por qué un fragmento de materia es capaz de pensarse a sí mismo, es decir, cómo se llega desde la materia inanimada al pensamiento. Es un libro excelente, está plagado de material de utilidad para el psicoanalista. En cada capítulo hay una reflexión que se puede utilizar, que aporta para el trabajo del psicoanálisis. Es increíble este libro, la verdad. Tiene muy, muy buenas ideas, todas contenidas, excelentemente explicadas y transmitidas. Se los recomiendo. En realidad, el libro se llama Yo soy un extraño bucle, con una finalidad comercial, porque en realidad después lo explica en uno de los capítulos que debería decirse Yo es un extraño bucle. Debería llamarse, dice el autor. Pero bueno, le puso Yo soy un extraño bucle con fines comerciales. Claro, dice que el yo es el yo, porque habla del yo como el punto máximo del raciocinio de la mente humana, digamos, funciona como un bucle, es decir, siempre termina demostrando una falla, una ausencia, un vacío. Miren cómo dice. Dice así Hofstadter: cuando la gente se entera de que mis investigaciones tratan sobre los mecanismos ocultos del pensamiento humano, a menudo comenta: oh, así pues, ¿usted estudia el cerebro? Entonces dice Hofstadter: una parte de mí desearía replicar. No exactamente, fíjense lo que dice. Si lo tomamos como si fuese un psicoanalista hablando, a partir de acá, encaja perfectamente. Una parte de mí desearía replicar. No exactamente, reflexiono sobre el pensamiento. Miren sobre lo que piensa Hofstadter, sobre lo que reflexiona, sobre el pensamiento. Analizo la forma en que se relacionan los conceptos y las palabras. Me planteo lo que significa pensar en francés. Reflexiono sobre lo que hay detrás de un desliz verbal. Un desliz verbal. Freud. Un fallido, es un acto fallido. Y otros tipos de errores. Sobre el modo
en que, de forma natural, un suceso nos evoca a otro. Sobre esto reflexiona Hofstadter. Sobre cómo reconocemos las letras y las palabras. Sobre cómo desentrañamos frases pronunciadas con descuido o el lenguaje críptico del argot. Sobre cómo hacemos miles de analogías cotidianas o esporádicas. No me ocupo en absoluto del cerebro, dice Hofstadter. Dejo en ese ente húmedo, enmarañado y confuso, lo dejo para los neurofisiólogos. ¿Se dan cuenta? Él reflexiona sobre el pensamiento, ¿no? De una manera muy, muy psicoanalítica, muy propia de lo que podría ser un psicoanalista. Y bueno, acá yo en el artículo les presenté algunas citas de eso, de lo que él viene diciendo, cómo lo dice, cómo lo trabaja. Les recomiendo leerlo. Está plagado el libro. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, Hofstadter hay varios ahí, porque es un pensador que hace eso, ¿no? Según yo entiendo, de acuerdo a lo que digo en el artículo, él trabaja de una manera muy opuesta a las disciplinas que suturan el sujeto. Y después tenemos a Daniel Siegel, que yo nombro, que también hace un trabajo que bien podemos clasificar de progresista respecto a la concepción tradicional del cerebrocéntrica, tal como él la llama. Pero es interesante porque cuando él explica en su libro, porque él escribe de la manera que escriben ahora las personalidades de los autores modernos, más anglosajones, digamos. Yo creo que esto se debe a que la gente no lee. Entonces, los autores escriben de una manera demasiado, para mi gusto, demasiado excesivamente amena. ¿No? Hablan del perro, hablan de su perro, de que fueron de picnic, no sé, cosas que, ¿no? Con una forma de expresarse muy, muy para llegar a la masa, que sería muy interesante de analizar, ¿no? Alguien que pueda hacerlo, cómo escriben incluso Pinkler, ¿no? Pinkler también, escriben de una manera que buscan ser llevadera, pero que terminan dándole una impronta, para mi gusto, no sé, algo poco seria, ¿no? A lo que escriben. No sé, a mí no me gusta la forma en que escriben. Pero sin embargo el contenido que tiene Siegel acá es excelente. Él comenta que cuando estaba estudiando medicina se encontraba con las clases, con sus profesores, sus maestros y con sus alumnos, con la práctica, con la enseñanza que recibía, siendo muy suturante, ¿no? O sea, hacían a un lado completamente el pedido, la demanda de las personas con las que trataban. En psiquiatría, estudiaba psiquiatría. Entonces eso lo mueve, saber cómo trataban a las personas, cómo las, vamos a decirlo así, bien en criollo, destrataban, la ninguneaban era el término en criollo, las destrataban, no hacían lugar a la demanda que traían. Siendo así, Siegel explica acá en su libro Viaje al centro de la mente, que decide estudiar la mente por sus propios medios. Entonces, es muy bueno, está muy bien trabajado, comenta cómo hace, cómo reúne gente de distintas disciplinas y hace aportes bastante interesantes, realmente que se prestan a ser trabajados, a pensarlo. Por ejemplo, para él la mente, vamos a ver, dice, entiendo por mente todo lo relacionado con la experiencia sentida subjetivamente de estar vivos, desde los sentimientos a los pensamientos, desde las ideas intelectuales a las inmersiones sensoriales interiores antes de la palabra y por debajo de ella, hasta las conexiones que sentimos con otras personas y con nuestro planeta, le agrega el cuidado del planeta y del medio ambiente.
Y la palabra mente también se refiere a nuestra conciencia, a las experiencias que tenemos de ser conscientes de estar vivos, básicamente, dice. Hace más descripciones de un conjunto de sentimientos, sensaciones, experiencias, conscientes e inconscientes. Dice, algunos lo llaman esencia, otros núcleo, otros alma, espíritu o naturaleza verdadera. Yo simplemente las llamo mente. Él aúna todo eso bajo el concepto de mente. Y a partir de ahí empieza a trabajar con el concepto de mente de esa manera y dice que el punto de partida de ellos es entender que la mente está conformada por el cerebro, primero que nada, siguiendo el camino trazado por el punto de vista hegemónico, pero luego también por el sistema nervioso y también por todas las sensaciones corporales. Y además por lo relacional, ¿no? Entonces, dice que la mente es a la vez de naturaleza relacional y corpórea. Fíjense cómo se sale del cerebrocentrismo. Entonces dice que es relacional por todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Utiliza mucho Vygotsky para pensar esto. Y a la vez es neural, que lo reemplaza por corporal. O sea, es corporal y relacional, la mente. Y después, fíjense lo que hace, introduce el flujo, el movimiento de entrada y salida de la mente. El flujo que está compuesto por energía e información, que va del medio hacia lo corpóreo y de lo corpóreo al medio moevianamente. Con lo cual, ese es su punto de vista. La mente es intra e inter subjetiva, intra e inter. Con lo cual, a partir de eso, genera un montón de ideas. Siegel es quien produce, quien inventa el mindfulness. No sé si ustedes saben, pero el mindfulness, la práctica, es invención de Siegel a partir de esta concepción de la mente. Por eso les decía que él considera la mente, incluye en la mente la concepción de el cuidado del planeta, las sensaciones de bienestar relacionadas con eso, y incorpora elementos orientales y produce la meditación focalizada de corte científico que se denomina mindfulness. Bueno, estos autores me los recomendó, me los sugirió, surgieron del trabajo en Apertura, cuando era Apertura, bueno, Alfredo los mencionó, Alfredo Idestein, el presidente de Apola, yo los tomé, hice este trabajo, pero bueno, estos temas fueron trabajados en algún momento en Apertura. Y entonces, bueno, esos dos autores yo les presento como los autores que hacen planteos de corte psicoanalítico, pero podemos agregarle entonces hoy que si bien son interesantes, porque nos permiten tomar aportes, enriquecer nuestra lectura, nuestro trabajo de psicoanálisis, las prácticas que surgen se desprenden de estos autores, las prácticas que se desprenden de estas teorías se distinguen del psicoanálisis justamente en eso, en que no mantienen el sujeto en apertura, no suturado, como lo hacen las ciencias conjeturales, sino que en tanto se inscriben en la psiquiatría, psicología o cualquier otra rama de las prácticas actuales, aunque sean occidentalizadas o producidas a partir de prácticas orientales, lo que sea, pero las prácticas de salud mental tienden a producir, científicas, ¿no? Justamente por eso, tienden a producir una sutura de ese efecto antinómico que se produce por la pretensión de que el saber se comporte de determinada manera. Bueno, eso es lo que tenía para comentarles por hoy.